El diario español El País acaba de publicar una nota firmada por Íñigo Domínguez, uno de los principales periodistas de esta casa editora que desde el año 2018 viene investigando los casos de abusos sexuales a menores al interior de la Iglesia en España. Bueno, en esta nota de Íñigo Domínguez se señala que el Vaticano ya conocía desde el año 1956, cuando el Papa era Pío XII, de los abusos sexuales a menores por parte de ese monstruo mexicano llamado Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que murió en el año 2008 con una sanción cojuda, ¿no?, de retirarse a una vida de oración y silencio, en plan Luis Fernando Figari. Maciel fue castigado en el 2006, se murió en el 2008. O sea, medio siglo y 4 papas después de que el Vaticano estaba al tanto de los abusos. Una cosa realmente alucinante. Esta nota es de verdad impresionante. El Vaticano encubrió a Marcial Maciel a lo largo de 5 décadas, 50 años, y de forma sistemática. Esto se ha descubierto gracias a que se han ventilado los documentos del Archivo Secreto del Vaticano, que desde el año 2019, desde hace muy poco nomás, se llama Archivo Apostólico, y que han sido publicados este último domingo por el diario italiano Corriere della Sera. Un documento fechado el 1 de octubre de 1956 del entonces número 3 de la Congregación para los Religiosos, Giovanni Battista Scapinelli, refiere que Maciel ha llegado a Roma tras ser suspendido por el Papa como superior de la orden por motivos conocidos por el Santo Padre. Estamos hablando de Pío XII, quien supuestamente, según Maciel, era su mentor, el que lo descubrió. No, alucinante esta historia. Y con el objetivo de obligarlo a curarse. Anota que cuando se presente le ordenará irse a curar y abandonar cualquier contacto con sus alumnos religiosos. Y si no se presenta dentro de 2 días, dice este escrito que está en este archivo, revelado por el Corriere della Sera, se le dirá que o se somete a una curación o será suspendido a divinis, o sea, no va a poder hacer misa, en síntesis, por las graves razones expuestas. Es un documento que da detalles e inéditos de algo que ya se conocía, ¿no? Y es que había esta primera investigación abierta en el Vaticano desde el año 1956 contra Maciel, que el Vaticano estaba al tanto de la pederastia de Maciel y al tanto también de su dependencia de las drogas, ¿no? Porque Maciel se inyectaba dopamina, un derivado de la morfina. Y esta investigación, cuenta el Corriere della Sera, y lo traduce el diario español El País, quedó en nada, se archivó en el año 59, luego de la muerte de Pío XII en 1958. El Corriere también contrasta
estos documentos con otros que ya se conocían a través de una página web de víctimas de Maciel llamada La Voluntad de No Saber, que es la extensión de este libro de investigación que fue publicado en el año 2012 y que se presentó cuando el Papa Francisco visitó la Ciudad de México y que está firmado por Alberto Atié, un ex cura mexicano que asumió como propia la causa de las víctimas de Marcial Maciel, José Barba, una de las víctimas de Maciel, y Fernando González, que es uno de los principales investigadores del caso de los Legionarios de Cristo en México. Bueno, o sea, esto ya se sabía o se volvió público en el año 2012. Como sea, este documento del Corriere ya estaba acá, pero claro, las autoridades eclesiásticas, para variar, miraron hacia otro lado, y aquí por lo menos se revelaban 200 y pico documentos, de lo que recuerdo, que por supuesto fueron filtrados desde el Vaticano, donde se señala que ya había denuncias contra Maciel desde el año 44, 1944. O sea, a los 3 años de fundar a los Legionarios de Cristo. Y que, por cierto, fueron desoídas por las autoridades eclesiásticas. En el informe del Corriere della Sera se señala que el principal protector de Marcial Maciel en sus primeros momentos fue el cardenal ultraconservador Giuseppe Pizzardo. Dice, Pío XII murió en 1958 sin que se concluyera nada, y posteriormente con Juan XXIII, Pablo VI, bueno, el breve pontificado de Juan Pablo I y Juan Pablo II, las altas esferas de la Curia Vaticana continuaron protegiéndolo, a sabiendas de lo que hacía el monstruo de mierda este. El Corriere indica que el número 2 de la Secretaría de Estado con Juan XXIII, Angelo Dell'Acqua, le convenció para no suspender a Maciel. Y después otros altos cargos siempre se ocuparon de desactivar cualquier acusación que llegara a Roma. ¿Qué más dice el Corriere della Sera? Apunta 3 razones para que el encubrimiento se extendiera durante 50 años. Una, que Maciel era un gran reclutador de vocaciones y sacerdotes. 2, que el líder de los Legionarios de Cristo siempre atribuía las acusaciones a una suerte de conspiración contra la Iglesia Católica, típica, conspiraciones de tipo comunistas, ¿no? Los rojos siempre lo estaban persiguiendo por alguna razón. Y 3, y una de las más importantes, por cierto, es que Marcial Maciel se convirtió en una máquina de recaudar dinero. Y acá añade un ingrediente adicional el diario español El País, y es que una investigación del medio norteamericano National Catholic Reporter en el 2010 señaló como principales aliados de Marcial Maciel en la Curia Vaticana, que además receptores de su dinero en sobres, a 3 altos cargos situados, por cierto, en puestos clave, ¿no?
Y miren los nombres, ¿eh? Angelo Sodano. Por lo cual se confirma una vez más que este tipo es un mafioso de la peor especie. De la peor especie. Angelo Sodano, secretario de Estado Vaticano entre 1990 y 2006. O sea, el número 2. El número 2 de la Iglesia Católica Universal. El otro nombre, Stanislao Civis, el secretario personal del Papa Juan Pablo II, también polaco, ¿no? El que cuestionaba a Benedicto XVI por haber renunciado. Nadie se baja de la cruz o algo así, dijo en su momento Civis. Endiosado por autoridades eclesiásticas ultraconservadoras hasta el día de hoy. Y el cardenal español Eduardo Martínez Omalo, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, de 1992 al 2004. Y en este cuadro, anota el diario El País, emerge especialmente la responsabilidad de Juan Pablo II, el santo, San Juan Pablo II. Esto lo estoy diciendo yo, el polaco Karol Wojtyła, porque fue bajo su pontificado de 1978 al 2005 cuando llegaron el mayor número de denuncias y los casos comenzaron a aparecer en la prensa. Concretamente, en la prensa norteamericana, en el año 97, en el Hartford Courant, un despliegue de páginas investigativas donde aparecieron por primera vez los primeros testimonios contra Marcial Maciel, y uno de ellos es el de José Barba, entre otros. Y Wojtyła ni mus. Es más, en algún momento, en respuesta a estas denuncias que hace Juan Pablo II, lo nombra a Marcial Maciel como asesor y luego lo pone como ejemplo para la juventud, nada menos. No, tremendo cómplice Juan Pablo II, el santo, qué bestia. Bueno, y dice también El País que otro de los que quedó bajo sospecha fue el sucesor de Juan Pablo II, el alemán Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, pues en el mandato de Wojtyła, Ratzinger fue, recordarán algunos, el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que tiene, además de la parte, digamos, dogmática, ¿no?, que vela para que no hayan herejías ni cismas en la Iglesia, tiene una división disciplinaria. Las dos dependen del prefecto, que en ese momento era Ratzinger, que estaba más preocupado por la teología de la liberación que por este fenómeno de la pederastia que ya estaba haciendo metástasis en ese momento. Ahí llegaron un rehuevo de denuncias entre el año 1981 y el 2005. Y en fin, el informe continúa y realmente es increíble todo lo que se sigue destapando. Pederastia a raudales. En fin. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!